sueño y vigilia. No sé si ustedes han visto algo, pero vamos a ver qué está pasando tanto a nivel molecular en ese momento. ¿No les ha pasado? Bueno, les quiero contar un caso de un personaje que, o igual a ustedes les ha pasado, que justo antes de dormirse sienten que no se pueden mover. Están tirados ahí en la cama y no se pueden mover y tienen los ojos abiertos, pero ustedes no se pueden mover. Quieren tocar el teléfono o algo y ustedes no se pueden mover. E inmediatamente después ustedes quedan dormidos. Están ustedes durmiendo y dentro del sueño ustedes tienen que moverse, están pensando que necesitan algo. Ustedes ven que alguien entra a su cuarto. Ese alguien que entra a su cuarto les quiere hacer daño. Ustedes se quieren mover, pero no se pueden mover. Y de repente es la persona, no sé, con algo cortopunzante o un martillo, etcétera, los golpea y en eso ustedes se despiertan. No pudieron moverse, no pudieron defenderse, pero en ese momento ustedes despiertan. ¿Alguien de ustedes ha vivido algo así? No sé por qué tienen todas las caritas apagadas, pero bueno, esa es la historia de un personaje que ese día al despertarse estaba todo nervioso. Ese día era muy importante para él, tenía que hacer un trabajo, tenía que presentar un trabajo, así como ustedes van a presentarlo más adelante a sus jefes, y estaba nervioso, llevaba días nerviosos porque ese era un trabajo importante. Llega el momento de que tenía que expresar el trabajo, su jefe le da la palabra, él se para y antes de que empiece a hablar, no se puede mover. Las piernas se le aguadan y cae al piso. Ve como todo el mundo lo va atrás, bueno, los de la oficina van a recogerlo, le preguntan, no puede hablar, no puede mover las manos, lo único que hace es que puede ver. ¿Qué creen que le pasó? Ya con sus conocimientos, ¿qué creen que está pasando con esta persona? ¿A qué médico lo llevarían? ¿O ustedes como médicos qué harían? A ver, los escucho. ¿O no tienen ni idea de lo que le está pasando a esta pobre persona? ¿No? ¿Nadie? ¿Tendría que ver con el sistema reactivador, el sistema reticular activador ascendente? No. Esta persona tiene problemas, un problema que se llama narcolepsia. No sé si lo han escuchado. Narcolepsia, ahorita lo vamos a ver qué es y qué está pasando en tu cerebro. Tal vez algunos, yo tengo un conocido que tiene narcolepsia. De repente uno está hablando con él y se queda dormido. Después te levantas y dices, ya me siento bien. Pero son situaciones que más adelante vamos a ver a qué se debe, puede ser alguna mutación o puede ser adquirida por algún medicamento. Entonces, ahorita con esta historia en mente, y yo sé que ustedes ahorita están pensando, la famosa frase, se me subió el muerto, ¿no la han escuchado? ¿Que están durmiendo? ¿O no les ha pasado a ustedes algo así? Parálisis del sueño, ¿verdad? ¿Cómo? Una parálisis del sueño. Sí, lo que esa persona tenía, una parálisis del sueño, que es consecuencia en la etapa del sueño REM, pero también se presenta en narcolepsia. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver qué son los sueños, qué es el sueño, qué son los ritmos biológicos, no sé si nos alcance hoy, enfermedades del sueño, y por último vamos a ver los ritmos biológicos y después nos vamos con memoria. ¿Sueño qué es? Ustedes pensarán, bueno, sueño, me acuesto en la cama, no hago nada, no pienso nada y ahí estoy dormido. Pero está caracterizado como una conducta. Entonces me van a decir ustedes, ¿cómo va a ser una conducta si no me estoy moviendo, no estoy pensando, no estoy hablando? ¿Por qué es una conducta? Bueno, porque tal vez en ese momento tú no te puedas mover, pero algo está pasando en tu cerebro.
y tú no lo recuerdas porque esa es una de las condiciones. Tu cerebro sigue trabajando, sigue en movimiento, pero tú al otro día al despertar recuerdas muy poco de lo que hiciste en la noche, pero es una conducta. El sueño pues es una necesidad imperiosa de dormir, buscar un lugar tranquilo. Cuando ustedes tienen sueño, lo primero que buscan es donde no haya ruido, que las luces estén apagadas, etcétera, y te acuestas a dormir. Si tú estás muy agotado, aún te encuentres en una fiesta con el estruendo a todo lo que da, si tú tienes mucho sueño, ahí te vas a quedar dormido. Tu cerebro tiene la capacidad de bloquear todas estas señales y en ese momento te quedas dormido. Pero por lo general lo que hacen ustedes es, ya estoy cansado, voy y me duermo. Busco mi camita y me duermo. No me tiro al piso, no salgo afuera, nada. A menos que estés en campamento, ¿no? Pero por lo general tratas de buscar un lugar tranquilo para quedarte y poder descansar. Entonces, se tiende a considerar que el sueño es como un estado de conciencia. Sí, tenemos conciencia de lo que está pasando, pero no recordamos. Nosotros no recordamos lo que pasó en ese momento en lo que tú decidiste irte a dormir. Por lo general, y lo recomendable es que una persona duerma ¿cuántas horas? De 7 a 8. 7 a 8. En la edad de ustedes, de 7 a 8. Aunque ustedes, ¿cuántos de ustedes duermen 8 horas o 7 horas? Eso es diferente, ahí tenemos una privación del sueño. Tal vez estás estudiando, ojalá, o tal vez estás jugando, o tal vez estás viendo películas, que es lo más probable. Entonces tú mismo te estás privando de esas etapas en las que tú tienes que descansar. En este personaje que les comentaba que se cayó, de repente se quedó paralizado, cayó. Para poder hacer un buen diagnóstico de lo que es lo que le estaba pasando, se hacen estudios del sueño. Hay clínicas especiales, tal vez, no sé si en donde tú vivas hay una clínica, pero en las grandes ciudades hay clínicas especiales del sueño. ¿Qué es lo que pasa en una clínica del sueño? No sé si ustedes tengan conocimiento. ¿Qué se hace ahí? ¿Vas, me acuesto y me duermo? Evaluar la calidad del sueño. ¿Mande? Evaluar la calidad del sueño de la persona, del paciente. Ajá. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de un encefalograma. Electroencefalograma. Electrocefalograma. Sí, por medio de electrofisiología. Muchas gracias. Por medio de electrofisiología se pueden evaluar varios parámetros. Yo les puse esta fotografía donde muestra varios, cómo se le ponen varios electrodos a la persona. Tenemos estos electrodos que ustedes pueden observar aquí en la frente, a veces también aquí en el cuero cabelludo. Se pone estos electrodos en la cabeza, sirve para recolectar lo que ustedes dicen. Es un electroencefalograma o EEG, así se puede conocer. Entonces, con tratan de censar las neuronas, qué es lo que está pasando. Este es uno de los principales. Otro es el que ustedes ven aquí. Hay un electrodo en la barbilla. Este electrodo de la barbilla sirve para detectar un electromiograma. ¿Qué quiere decir? Un movimiento muscular. Si la persona, cuando ya está en una determinada etapa del sueño, no se mueve, pierde totalmente la señal. Pero cuando empieza uno a dormirse, a veces tenemos un poco de movimiento y entonces esto mide el tono muscular. Y también se ha registrado que a veces dejas de moverte y de repente tienes movimientos rápidos musculares, que se llama, movimientos rápidos. Luego tenemos aquí unos sensores, no sé si observan, que están justo al lado del párpado, en la comisura del párpado. Estos sensores recolectan lo que se llama electrooculograma. ¿Qué es lo que hace? Sensa todo lo que es movimiento, que lo que está pasando alrededor de los ojos. Y con esto podemos ver si hay un movimiento si cuando tú duermes mueves los ojos. Porque tú estarás pensando, no, yo cuando me duermo ahí quedo privado. No. Cuando hay determinadas etapas en el sueño en que tienes ciertos movimientos y ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Aparte de estos 3 sensores que son importantes en electrofisiología, también se miden otros que tal vez ustedes ya vieron en fisiología,
se mide ritmo cardíaco, se mide respiración. Ustedes ven aquí, la persona tiene su, bueno, está conectado al oxígeno. También tiene este medidor de nivel de oxígeno en sangre. Y si es un estudio normal, pues es eso, ¿no? Tono muscular, nivel de oxígeno, si está respirando y su ritmo cardíaco, qué es lo que está pasando. Y algunos también pueden sensar temperatura. Ustedes ya han de haber visto cómo cambia la temperatura en la noche. Bueno, entonces voy a irles relatando como si una persona se hubiera hecho un examen y qué es lo que va a pasar cuando le ponen todos estos electrodos. Esto sucede en la clínica del sueño. Ahora, ustedes van a decir, ¿qué es lo primero que se les viene en mente cuando una persona te dice, no puedo dormir y ya llevo varios días y meses y no puede dormir? Y tú inmediatamente le recetas. ¿Qué recetas? No, nada más dices, tómate esto, ¿qué es? ¿Melatonina? Eso es sano, pero no. Ustedes se van por algo más fuerte. Algo, sí, melatonina, pero la melatonina se receta cuando tú vas a hacer un cambio de horario, vas a hacer un viaje con cambios de horarios bastante drásticos, es cuando se receta. Y a veces se receta cuando personas tienen desfasado su reloj, pero no es tanto eso. Si están escribiendo en el chat, luego no puedo leer. Mejor abran su... Dicen benzodiazepinas. Benzodiazepinas. Así es. Entonces, antes de que le hagan un examen, ustedes le pregunten, tú tómate esto. Y son medicamentos fuertes y también se ha visto que a veces, lejos de ayudarte, traen consecuencias. Bueno, lo que se recomienda es que se haga un examen del sueño, un estudio del sueño para ver qué es lo que está pasando en la persona. Bueno, entonces vamos a ver, les cuento. Hagan de cuenta que esta chica o chico se fue a hacer un estudio para ver qué es lo que pasaba cuando dormía y también en el día. Le ponen todos los electrodos y se registran las siguientes señales. Bien, tenemos señales gamma, que es un periodo de vigilia. Beta y alfa también son principalmente los periodos de vigilia, cuando tú estás despierto. Ahorita vamos a ver qué pasa en cada uno de estos periodos, beta, alfa. Y luego tenemos en periodos de sueño, se registran señales teta y delta. Ustedes pueden observar este electroencefalograma, cómo varían las ondas, cómo varía la amplitud de las ondas. Es que aquí tenemos una amplitud bastante grande comparada con las gamas. Y luego también ven cómo varían las frecuencias. A esto se le llaman hertz, que quiere decir ciclos por segundo, lo que está pasando aquí. Entonces, esto, para que ustedes comprendan, son lo que se registra en un electroencefalograma. Tenemos actividad gamma, actividad beta, actividad alfa, actividad teta y actividad delta. Y ahorita vamos a ver qué pasa en cada una de ellas. Las primeras, como yo les había comentado, es, bueno, en el periodo de vigilia. Vigilia es cuando estamos despiertos justo antes de irse a dormir. Entonces tenemos la actividad alfa. La actividad alfa tenemos ondas regulares de 8 a 12 Hz. Esta es la actividad alfa, la que estoy subrayando. Si las ponemos juntas, pueden ver la diferencia entre una actividad alfa, mayor amplitud, con una actividad beta. Personas están descansando tranquilamente y sin capacidad de resolver un problema. Es cuando tú, a veces malamente decimos, estás en el limbo. No piensas, si hay un problema no te importa, no lo quieres resolver, tú lo que ya quieres es descansar, estar tranquilito, esforzarse lo menos. Esa es una actividad alfa. Tienes los ojos cerrados porque ya estás en que te quieres dormir, pero a veces sucede que tienes los ojos abiertos. Entonces puedes estar tú como si nada, sentadito o acostadito con los ojos abiertos y tienes este tipo de actividad, actividad alfa. La otro tipo de actividad es la actividad beta. Esta son ondas irregulares. Aquí tenemos pueden observar, de 13 a 30 Hz y es lo que más se registra, 30 Hz. Esta actividad es asincrónica. ¿Por qué? Porque está
recibiendo señal de muchas neuronas en el electroencefalograma y estas señales están procesando información. Por eso vienen señales por todos lados, no es algo sincronizado. Y aquí es cuando tú estás alerta y estás atento en ese momento. ¿Qué quiere decir alerta? Es que si escuchas un ruido, inmediatamente volteas. Estás atento, te están hablando y le estás poniendo atención a la persona. Estás pensando, estás concentrado, tienes un problema y en ese momento tú estás concentrado en tratar de solucionarlo. Entonces, como ustedes ven, son opuestos, pero esto sucede en un estado de vigilia. En uno estás totalmente alerta y en el otro estás totalmente relajado, como dice la canción, y no te preocupa nada. O tal vez sí, pero no quieres arreglarlo. Esto sucede, entonces eso es actividad alfa y beta. No lo olviden, alfa y beta solamente es en vigilia. Después empezamos con la fase del sueño. Aquí empieza lo bueno. Entonces ya estás ahí acostadito y empieza lo que es el sueño, o también se conoce como fase 1. En el sueño tenemos 4 fases. 1, 2, 3 y 4. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, más bien dicen que hay 5, pero la quinta no entra como fase, es parte de la 4 y son el sueño REM. Entonces ahorita vamos a empezar con la fase 1. En la fase 1 se registra una actividad teta. Aquí tenemos una señal. Las descargas de las neuronas de la neocorteza se hacen más sincronizadas. ¿Por qué? Porque ya dejaste de pensar. Estás en una transición entre que me duermo, entre que despierto. A veces abro y cierro mis párpados. Es el clásico cabezazo, ¿no? Como algunos de ustedes han de estar ahorita. Estoy entre que despierto y de repente me duermo del cabezazo si no estoy en mi cama. Bueno, más o menos así tenemos en la fase 1. Entonces los párpados se pueden abrir y cerrar. Y los ojos se mueven de un lado a otro, de arriba a abajo. Y esta etapa del sueño dura 10 minutos. Es rápida. Es en lo que tú quedas dormido. Claro que estamos hablando aquí en este momento de una persona sana. No estamos viendo ninguna patología aún. Después entra en una fase 2. Y en la fase 2 tenemos el siguiente registro. Tenemos unos registros que se les llama spindle del sueño, que es esta parte que está marcada en oscuro, si ustedes ven en su pantalla. Son frecuentes, son breves disparos, pero todo lo que es esta señal en la fase 2 es irregular, tiene periodos teta, como de la fase 1, y tiene estos que son los spindle, y tiene estos que son bastante agudos, que se le llama complejo K. Bueno, ¿qué es un spindle? ¿Qué es una onda o complejo K? Aquí va. El spindle son disparos rápidos. Estas son otras ondas de entre 12 y 14 Hz o ciclos por segundo. Ocurre de 2 a 5 veces por minuto. O sea, puedes tener 2, puedes tener hasta 5 spindles en un minuto. Y esto puede suceder tanto entre fase 1 y 4, pero aquí se está presentando principalmente en fase 2. Y esta fase se ha asociado que estos spins están asociados a la consolidación de los recuerdos. Y así tú puedes recordar algo que viviste en el día, bueno, dependiendo cuántos tengas, te ayuda a consolidar ese recuerdo. Un recuerdo bueno o un recuerdo malo, pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Después, un mayor número de usos del sueño. Se ha visto en estudios que personas que tienen muchos spindles o usos del sueño estar correlacionado con que esas personas, si presentan unas pruebas de inteligencia, van a salir con puntuaciones elevadas. Bueno, pueden ustedes asociar la presencia de spindle en la fase 2 o 3 o 4 como, entre más tienes, una, estás consolidando tu memoria de lo que aprendiste y otra, pues tienes un mayor grado de inteligencia. Esto se traduciría en tu paciente niño o en tu paciente adulto. Dormir te ayuda a ser más inteligente. En palabras sencillas. Bueno,
Después tenemos estas complejo K o ondas K. Estas son agudas y son repentinas. Estas solo se observan en la fase 2 del sueño y es espontáneo, no tiene un ritmo. Puede ocurrir una por minuto, o sea, es menos frecuente que los spinlet. Y estas son precursores de las ondas delta. Las ondas delta, ahorita vamos a ver, son las que ocurren más adelante en la fase 3. Y aquí, en esta fase del sueño, si la persona cuando entra en fase 2 está profundamente dormido. ¿Caíste? En 10 minutos estás profundamente dormido. Si tú de repente llegas y lo despiertas, esta persona te va a decir que no estaba dormido. No va a reconocer que estaba dormido. Esto les va a pasar a ustedes o les ha pasado con algún conocido, por así decirlo, que está roncando, pero o sea, se acuesta y pum, empieza a roncar. Y el ruido es tan estridente que te molesta y lo despiertas, lo mueves y le dices su nombre y lo levantas. Y le dices, ¡oh, estás roncando, no me dejas dormir! Y la persona, ¿qué te va a decir? No es cierto, si ni siquiera estaba dormido. Ustedes lo han vivido. O de repente que ya te quedaste dormido y alguien te despierta y tú vas a decir, no, yo no estaba dormido, solo cerré tantito los ojos, pero no estaba dormido. Bueno, ya no se engañen. Realmente estabas profundamente dormido y estabas en la fase 2 del sueño. Después, 15 minutos después de que ya estás ahí, entras en la fase 3 del sueño. Y aquí vemos esta actividad delta. Recuerden que anteriormente vimos este tipo de actividad teta, spinless y complejos K. Y después nos vamos a la actividad delta. Miren, aquí está. Estas serían las teta. En la fase 3 del sueño hay una combinación tanto de delta como teta. Y también en la fase 4 del sueño. Entonces, no siempre es una actividad delta. Hay combinaciones, delta y teta, pero son frecuentes las actividades delta. Dice que esta frecuencia es menor a 3.5, pero a la vez es de alta amplitud. Ustedes ven, la frecuencia es menos, pero la amplitud es esto, ustedes ven, es mayor si lo comparamos con las otras. En la fase 3 del sueño, esto sucede desde un 20 hasta un 30% tenemos actividad delta, entonces se combinan. Es un 30% puede ser actividad delta o hasta un 50% que se ha registrado. Posteriormente, entramos ya a la fase 4 y en la fase 4 hay más actividad delta que una actividad teta. Podemos ver aquí, mayor actividad delta. Entonces son menos frecuentes aquí ya es menos de 3.5, estas ondas que se están registrando. Y por eso se le llama sueño de ondas lentas, porque son menos los ciclos que tienen ustedes en el sueño. 3.5, o sea, 3.5 por segundo, son ondas lentas. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, por el momento quisiera que ustedes recordaran que en la fase 4 del sueño es la actividad de las ondas lentas, y así se le conoce debido a que las oscilaciones son menores de 1 Hz. Es demasiado lento esto. Tú totalmente estás en reposo o en descanso. Y pues esto representa más del 50% de la actividad que se registra en la fase 4 del sueño. Pero ¿qué es lo que está pasando con las oscilaciones lentas? Lo que ustedes observan aquí es un electroencefalograma, no es en humanos, es un estudio que se hizo en ratones. Entonces se colocaron electrodos en 6 neuronas. Lo que ustedes observan aquí son los registros de los electrodos de las 6 neuronas. Y se llevó a cabo el electroencefalograma con células corticales. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? En una onda lenta, las ondas lentas son bifásicas. ¿Qué quiere decir? Bueno, tiene 2 fases. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase se le llama fase descendente. Si ustedes siguen el cursor, lo podemos observar aquí, está en la mancha roja. Es una fase donde la señal
siguen el cursor, baja. Entonces, esa es la fase descendente, o de descenso. ¿Y qué está pasando aquí? La neurona no responde. Y si ven ustedes los registros de los electrodos de cada una de las neuronas, no hay señal. ¿Hay una qué? Pues no hay señal aquí. Está hiperpolarizado y por lo tanto no puede estar activa esta neurona. Pero en la fase ascendente, que es ya este punto hacia arriba, y aquí en esta figura está marcado en verde, es un estado de ascenso, ¿no? Es la parte de ascenso de la onda, y ese es un estado de activación. Entonces la neurona está activada y manda estas señales, que se ven registradas en EEG, perdón. ¿Ok? Aquí los pusieron bastante separados, pero haz de cuenta que esta es la parte descendente y esta es la ascendente. Descendente y ascendente, y así sucesivamente. Entonces tienen un periodo de descanso las neuronas y luego tienen, para que luego se vuelvan a activar, y tienen un periodo de actividad. Estas oscilaciones lentas, les había comentado, suceden principalmente en la fase 4, pero estamos hablando de una persona joven como tú, como yo, como el doctor. Pero ya en una persona adulta, estas oscilaciones lentas van disminuyendo cada vez más. Y por lo tanto va disminuyendo, ustedes van a ir viendo si van por esa área de geriatría, que sus pacientes no quieren dormir, porque no tienen ganas de dormir. No es como un bebé que todo el tiempo está durmiendo, o un adolescente o un adulto joven que están durmiendo, que tienen sus periodos de sueño, quieren dormir. Las personas adultas van disminuyendo el deseo de dormir, y se debe a que va disminuyendo esta frecuencia de las oscilaciones lentas. Bueno, después de que ya comprendimos qué es lo que está pasando en unas oscilaciones lentas, vamos a entrar a la quinta etapa, o también se le conoce como el sueño REM, que tal vez ustedes ya han de haber escuchado. REM quiere decir movimiento rápido de los ojos, la palabra en inglés. ¿Y cómo saben que tienen los movimientos rápidos de los ojos? ¿Quién lo vio? Los primeros datos, estábamos hablando de 1900, hace muchos años atrás, donde se hicieron estos estudios. Bueno, tenemos que el sueño REM empieza, bueno, más que nada aquí tenemos actividad teta y actividad beta. Era de las dos. Este sueño REM empieza a los 90 minutos de que tú te fuiste a dormir, de que tú te acostaste y cerraste los ojos. Bueno, sucede en 90 minutos, y especialmente a los 45 minutos después de que inició la fase 4. Entonces es como una parte final de la fase 4. ¿Y qué es lo que está pasando en esta etapa, en el sueño REM? Hay cambios en las medidas fisiológicas, y es lo que vamos a ir viendo en las 3 medidas fisiológicas que ya vimos. En un electroencefalograma hay una desincronización entre ondas tetas, están diseminadas. Esto se parece un poco a la fase 1, se encuentra desincronizado en el registro. Aquí tenemos las ondas tetas desincronizadas. Luego, en el electrooculograma se registra movimiento, y es ahí por eso el nombre, movimientos rápidos de los ojos. Pues antes, sin tantos sensores, si tú eres curioso y hoy en la noche quieres probarlo, tu hermanito, tu mamá, no los vayan a espantar nada más. Ya por ahí de cuando pon tu relojito cuando se va a dormir, y por ahí de los 90 minutos ve a checarlo. Y checa los ojos. Vas a ver, porque en la pupila hace una pequeña protuberancia en el párpado, se puede observar cómo se está moviendo de un lado a otro rápido. Pero ahorita vamos a ver por qué se mueve de manera rápida. Y esto sucede solamente en esta etapa, movimientos rápidos de los ojos. Ya si tú más adelante tienes una clínica de sueño, está bien, vas a tener todos estos sensores, pero si eres observador, puedes probarlo hoy. Ya me contarán ustedes en la próxima clase si alguien lo hizo. Hoy van a hacer varios experimentos caseros, van a ver. Bueno, después de esto tenemos el movimiento del muscular, el EMG, y se ve que la señal se vuelve plana.
Entonces ya no hay ningún movimiento, tú te quedas inmóvil, es como esta persona que se quedaba sin poder moverse, tieso. Bueno, es la pérdida del tono muscular y tú estás paralizado, aunque se ha visto que hay pequeños movimientos que se les llaman twitching, ¿sí? Un pequeño movimiento, pero es rápido y después quedas otra vez paralizado, entonces no se cesa movimiento. Esta es la etapa más profunda del sueño y ojo, ustedes como buenos médicos lo van a saber, así que no, esto sí no lo vayan a experimentar, pero el alcohol y los barbitúricos disminuyen el sueño REM, o sea, disminuyen esto. Y aquí pues es cuando realmente uno está descansando. Y también las benzodiazepinas afectan el sueño REM. Entonces, algunas de estos, alcohol y barbitúricos, pues algunos tipos de drogas, pero también hay medicamentos que funcionan como, bueno, las benzodiazepinas o los barbitúricos pueden afectar lo que es el sueño REM. Y bueno, eso es lo que sucede en el sueño REM. Ahora, a lo largo de la noche, nuestra persona que se está haciendo el estudio va a tener periodos. No es que solamente, o sea, no sé si ustedes hasta ahorita se imaginaron de que, sí, me duermo, entro en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, luego entro el REM y ya me despierto, ¿no? Ya dieron las 5 de la mañana y ya estoy despierto. No, no es así. A lo largo de la noche nosotros tenemos periodos compuestos por sueño REM y compuestos por sueño no REM. El sueño no REM es fase 1, bueno, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 1 pues es al inicio, ¿no? Y estos periodos o ciclos duran aproximadamente 90 minutos, donde el sueño REM tiene una duración de 20 o hasta 30 minutos. Así pasa. Bueno, aquí en esta gráfica ustedes pueden observar, este es el registro de esta chica que se hizo el electroencefalograma y tenemos el siguiente registro. En la fase 1, bueno, aquí en el eje de las Y ustedes pueden observar, están colocadas lo que es fase 1, vigilia hasta arriba, cuando tú estás despierto es la señal. Luego aquí está la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Es como cuando van disminuyendo los hertz, ¿no? Entonces, el mayor hertz, etcétera. Después aquí tenemos lo que pasa, estás en fase 1, después entras en un periodo, perdón, aquí en el eje de las X tenemos 8 horas. Esto es solo si tú duermes 8 horas. Te acuestas a las 9, te acuestas a las 10 y duermes 8 horas. Y bueno, entonces aquí ustedes pueden ir relacionando el periodo o el tiempo que tarda cada una de las fases. La 1 es muy pequeña, como vimos hace rato, 10, 15 minutos. Inmediatamente entras a fase 2, luego fase 3, aquí tenemos fase 3 y aquí tenemos fase 4. La fase 4 ustedes pueden ver que abarca desde los 45 minutos casi hasta la hora y media de haber iniciado el sueño. Y luego tenemos una señal que entras a el sueño REM. Esto sería a los 95 minutos o 90 minutos que tú empezaste a dormir. Se presenta el primer sueño REM. Lo que observan aquí en el ancho de este registro es que el primero es pequeño y conforme va pasando la noche va aumentando el periodo del tiempo REM o del sueño REM. También lo que ustedes pueden observar aquí es que en la primera mitad del sueño, o sea, si tú te duermes de 10 en adelante, las primeras 3 o 4 horas, bueno, en las primeras 3 horas, se está presentando la fase 4 de sueño principalmente, se presenta. Pero si ustedes observan aquí, no hay. Solo se presenta la fase 3 del sueño, fase 2, y luego entra a fase 4, a REM. ¿Sí? Bueno, todo esto tiene un porqué. Ahorita vamos a ir viendo. Ok, entonces de esta gráfica, otro dato importante es que, bueno, después de la mitad de nuestro periodo de sueño se presentan más, o es más frecuente la fase 2 del sueño. Y también lo que ya les comentaba, el sueño REM es más amplio. Aquí. Dura más tiempo.
Y bueno, aquí se registra que tú te despiertas, a veces te puedes haber despertado cuando estás en una fase REM o fase 2. Y ya suena tu alarma, te tienes que levantar, etc. Entonces, esto es un registro de lo que pasa con una persona que duerme sus 8 horas. Pero fisiológicamente también tenemos unas características que suceden en la parte REM y en la parte no REM. Entonces aquí pongan un poco de atención. Podemos observar en esta tabla, está totalmente resumido. Ay, yo no sé cuánto tiempo me queda. Me queda bien poquito. Bueno, en esta tabla podemos ver, en resumen, en el electroencefalograma, en el sueño REM es desincronizado, tenemos ondas rápidas e irregulares. Pero cuando es el sueño no REM, está sincronizado. Y aquí principalmente, ustedes lo recordarán, fase 4, fase 3, tenemos las ondas lentas. Bueno, en el sueño REM tenemos ausencia de tono muscular. Recuerden que esto se registró con el electromiograma pegado aquí en el mentón, entonces no hay tono muscular, brevemente por estos twitching. Y en el sueño no REM dice que hay un tono muscular moderado. Bueno, los movimientos oculares suceden en el sueño REM, ya se los había comentado, por eso se llama así, entonces tenemos este movimiento rápido de los ojos y eso no sucede en el sueño no REM, o si sucede son muy lentos. O sea, no son iguales a los que suceden en el sueño REM. Otras cosas que suceden también aquí es que se ha registrado que en los caballeros hay una leve erección o total erección del pene y en las damas hay secreción vaginal. Pero ojo, esto sucede en el sueño REM. No quiere decir que sean los famosos sueños húmedos. ¿Okay? Por un lado, principalmente. Ahora, pero también existen lo que algunos de ustedes llaman sueños húmedos. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, fácil. Es un porcentaje muy bajo de todo lo que sucede en tu sueño. Y cuando digo bajo, es bajo, pero tú puedes tener un sueño erótico y puedes tener no solamente erección, sino también puedes tener eyaculación en sueños eróticos. Y en las mujeres también pueden tener orgasmos. Entonces, es lo que se ha registrado si en tu sueño REM tienes un sueño erótico. Pero la mayoría de veces que no son sueños eróticos, de manera fisiológica sucede esto. Mientras que en el sueño no REM no sucede nada de esto. ¿Ok? Y bueno, en lo que tú sueñas aquí, el sueño REM, pues dice aquí que tú tienes sueños, ¿no? En sueños le llaman aquí, es un ensueño. ¿Qué tipo de sueños tienes? A veces a veces te despiertas y dices, tuve un sueño y empiezas a relatar toda una historia de un inicio, protagonistas, un drama, toda una telenovela. Puedes narrar lo que te pasó en el sueño. Eso solamente sucede en el sueño REM, pero no sucede en el sueño no REM. En el sueño no REM, tú podrás decirle a la persona y ella te va a decir, no, yo no soñé. Bueno, se han hecho estudios en los que en estas clínicas del sueño levantan a la persona cuando después de que pasó su periodo de sueño REM y entonces le preguntas, ¿soñaste? Y la persona te va a decir, sí, sí soñé. ¿Qué soñaste? Y entonces te va a tener un sueño narrativo y va a empezar a contar lo que soñó. A veces nosotros soñamos cosas disparatadas, ¿no? Muy alocado. Pero bueno, pero tiene una narración. Y si tú despiertas a alguien en sueño no REM, le vas a preguntar, ¿soñaste? Y si lo despiertas en ese momento, te va a decir, sí, sí soñé. ¿Qué soñaste? Cosas bien locas, te va a decir. Y bueno, aquí es donde en el sueño no REM se presentan las pesadillas. Pero ahorita vamos a hablar más acerca de ellas. ¿Ok? Entonces,
¿Cuánto dura un sueño o una historia que está pasando en tu mente? Puede durar segundos, algo rapidito, es una historia rapidita, o puede durar máximo, que se ha registrado, 45 minutos. Es lo que puede durar un sueño, tú con una película y en tu mente, ¿no? Puede ir variando. Ahora, ¿todo eso sucede siempre? Sí, sí sucede siempre. ¿Lo recuerdo yo al otro día? No lo recuerdo yo al otro día. La mayoría de veces no recordamos todo lo que pasó en nuestra mente en esa noche. Se piensa que el sueño REM y no REM es imprescindible para borrar errores informacionales. Es importante tener este tipo de sueños porque si tú borras errores, algo que no te convenía aprender, bueno, lo puedes borrar. También refuerza la memoria. Esto es importante en el periodo de vigilia, o sea, todo lo que tú aprendiste en un periodo de vigilia, en el sueño REM, lo refuerzas en esta etapa del sueño. Que te dice, si tú estás aprendiendo, no vas a aprender mejor si tú no duermes. Tú debes de tener tu periodo de descanso para reforzar todo lo que estudiaste, todo lo que viste y todo lo que aprendiste en tu periodo de vigilia. Tienes que tener esas etapas de sueño para reforzarlos. Y sobre todo, también aquí hay cosas que para ti no son importantes y las olvidas. Entonces pasó algo, lo borraste. Para ti no fue importante, no sé, las elecciones, lo borras. Para ti no fue importante que ganó o perdió un equipo, lo borras, porque para ti eso no es importante. En este momento para ti es importante tu familia, para ti lo que pasa con tu familia lo grabas. Algunas cosas y otras también las puedes borrar. Entonces nuestro cerebro es tan maravilloso que puede borrar o puede mantener, y se ha registrado en el sueño REM, puedes mantener esto. Ahora, la sustancia reticular bulbar próximas a la línea media, se ha visto que cuando son destruidas estas, o sea, utilizando una prueba quirúrgica que es estereotaxia, no sé si ustedes ya sepan qué es, pero esto estamos hablando en ratas, no en personas, aunque también se hacen personas. Pero se colocan un equipo estereotáxico, o sea, por coordenadas, tú puedes llegar a los distintos lóbulos o núcleos del cerebro y identificar cada uno de ellos y puedes eliminarlos con un virus, con un químico, etc. Entonces se ha visto que cuando son destruidas estas, las del núcleo serotoninérgico de RAFEM, se produce insomnio prolongado. Entonces con esto se está asociando que la sustancia reticular bulbar está asociada a que tú puedas dormir. Y si tienes problemas de sueño, es que hay problemas en esta zona o en este núcleo. También la activación del núcleo del tracto solitario, este es el que recibe aferencias viscerales tanto de los nervios craneales 7, 9, 10. Esto, cuando se activan, producen sueño. Aquí estamos viendo cómo ciertos núcleos están involucrados en el sueño o en el insomnio. Y otra área cuya estimulación produce alteración del sueño es lo que es el área preóptica hipotalámica y lo que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Esto también es donde está nuestro reloj biológico, donde se generan los ritmos circadianos y regulan directamente también el sueño. Lo vamos a ver más a detalle adelante. Bueno, no sé si ya se acabó la clase, chicos, según si respetan esos 45 minutos o no. ¿Ya no siguen los alumnos aquí? Sí, aquí estamos, doctora, pero sí lo respetan la mayoría, pero igual sí. Ok, entonces vamos a dejarlos aquí y continuamos la próxima clase. Yo tengo una pregunta de la diapositiva anterior. A ver. Que habla de los experimentos en ratones, de la esterotaxia, ¿cómo dijo que era? Ah, esterotaxia. Ajá, que si se lesionaba producía insomnio. Sí, dependiendo del núcleo que se lesiona. Mira, la investigación, no sé, ustedes tal vez podrán ser amantes de animalitos.
Pero la investigación se hace mucho en ratas, ratones y cuando es sistema nervioso, gatos. Van a haber muchos reportes de gatos. A mí me encantan los gatos, pero bueno, he visto cómo se hacen los estudios de cualquier daño de la columna, etcétera. Se hacen estudios y también del sueño en gatos. Entonces, si tú quieres saber cómo están involucrados cada uno de los núcleos del cerebro, lo dañas. Puede ser un químico o puede ser, lo extirpan y a falta de ese núcleo, ¿qué pasa? Y ahí es donde sale, bueno, no puede dormir el animal, o tiene esta conducta, o no se puede mover, etcétera, ¿no? Entonces, cuando siempre antes, no, ahorita ya se sabe, pero antes, cuando no se sabía, se hacían este tipo de experimentos, ahora ya no. También se hacen daños con fármacos y dañas un tipo, una población de neuronas, etcétera, dependiendo que estás estudiando. Tengo más experimentos que contarles, pero yo creo que sería la otra clase donde vamos a ver experimentos con perros, con gatos y con ratas y con humanos. Sí, pero mi pregunta era sobre eso, porque yo también había leído que una lesión bilateral de la formación reticular era lo que ocasionaba el coma en los pacientes, porque Sí. no podía hacer el sistema activador reticular ascendente. Uh-huh. Bueno, también hay que ver qué parte del... Exacto, fue la lesión. Voy a meter la cuchara ahorita, Gaby, nomás para que quede claro esa pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Doc. Sí, lo que pasa es que la formación reticular tiene núcleos muy importantes, ¿sí? Que son núcleos colinérgicos, núcleos serotoninérgicos, núcleos noradrenérgicos, que van a activar los núcleos para la vigilia y que van a activar núcleos o se van a desactivar para el sueño, junto con áreas como la preóptica, que es entonces el núcleo tuberomamilar, que esté en histamina. Entonces, todos esos van a tener que ver con sueño vigilia. Entonces, la formación reticular va a activar o desactivar esos núcleos. Sí. Dependiendo del daño. Ok, Ajá. gracias, Doc. Entonces, Gracias. terminamos aquí, ¿verdad? Ya son, creo que 50. Doctora, Sí, Jessie. tengo una pregunta. Disculpe, creo que era en la fase 4 donde usted mencionaba que para los adultos o personas viejitas se hacía, bueno, creo que en la fase 4. Sí. Ajá, en esta parte donde usted mencionaba que estos disminuye con la edad. O sea, disminuye, ¿se hace más lento o se hace más rápido? ¿A qué se refería con eso? A que ya no hay. Ah, ok. Ya no hay oscilaciones lentas. Uh-huh. Ok, gracias. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas. Doctora, bueno, yo tengo una pregunta. Tengo un familiar que hace poco me preguntó que por qué cuando él se duerme tiene muchos sueños eróticos. Yo no sé si sea también por la edad, pero ahora que dice que es fisiológico, él ya tiene como más de 50 años, entonces no también se debe por la edad o es de por sí algo fisiológico que sucede con él. ¿Sueños eróticos? Sí. Ay, sí, no sé, el doctor Merino, Muy probablemente está siendo estimulado el cerebro por algunos pensamientos que él tenga. Es la probabilidad. Es decir, uno tiene sueños eróticos en base a cuánto estímulo exógeno está teniendo, ¿verdad? Para eso. Sí, ese es, o sea, qué tanto estímulo o qué tanto pensamiento erótico puede tener para que eso pase. El sueño erótico realmente no es un pensamiento fisiológico. La erección sí, ¿verdad? Pero el pensamiento que uno tiene erótico es por algún pensamiento exógeno que de alguna manera viene a la cabeza, ¿verdad? Y que uno lo hace en sueño, en el sueño REM. Así es. Entonces, de qué tanto estás alimentando tu cerebro en el día, reacciona también en la noche. Sí, así es. Pues yo creo que ya se terminó la clase. Nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? A las 8 es con ustedes. Ay, no recuerdo.
Es a las 8 el miércoles, doctora. Ok. Sí. Bueno, chicos, nos vemos, nos quedamos hasta lo que está pasando cuando uno duerme, dependiendo del área de la corteza. Ok, nos vemos. Feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.